Bueno, vamos a arrancar entonces con la primera parte de la tutoría del caso de asma. En esta primera parte lo que vamos a hacer es dar unos conceptos de definición básicos de epidemiología de la enfermedad, las salvedades que hizo la actualización de la GINA del año pasado con respecto al COVID-19, para luego si adentrarnos en fisiopatología, factores de riesgo, cuáles son los fenotipos que nos proponen las diversas guías para el asma, manifestaciones clínicas, abordaje diagnóstico, y después hablamos de todo lo que es clasificación de severidad, manejo farmacológico y no farmacológico, y otras cositas relacionadas con los rayos pequeños del caso. Con respecto a las referencias, como les mencioné, básense principalmente en la actualización que hizo la GINA el año pasado para el manejo del asma. Hay una versión grande y una versión de bolsillo que es mucho más corta. La de bolsillo está por lo general todo lo que necesitan, pero igual pueden mirar ambas. También está la guía española para el manejo del asma, un par de revisiones y finalmente artículos de UpToDate y Access Medicine que también tienen en el Drive para los que lo necesiten. Inicialmente, vamos a definir el asma como una enfermedad obstructiva que es común, potencialmente crónica y que se caracteriza por una obstrucción variable de la vía aérea. Subrayo esa parte de obstrucción variable ya que, como vamos a ver más adelante, esto hace parte de los criterios diagnósticos de la enfermedad, así que es muy importante que lo tengan presente. Y dicha obstrucción de la vía aérea surge luego de la exposición a determinados alergenos, desencadenantes o triggers. Otras características así a grandes rasgos es que vamos a encontrar sibilancias, dificultad para respirar, opresión torácica y tos variable como el cuadro clínico principal. Dichos síntomas se explican por fenómenos de broncoconstricción, engrosamiento de la vía aérea e hipersecreción mucosa. Y pues finalmente el tratamiento, como siempre, es personalizado y abarca un manejo tanto farmacológico como no farmacológico y conductual. Ahora sí vamos a hablar de las salvedades que hizo la guía el año pasado con respecto al COVID-19, porque a raíz de la pandemia, lógicamente, siempre se tratan de asociar cualquier enfermedad respiratoria al virus. Pero lo que dice la guía es que los pacientes que tengan un diagnóstico de asma bien controlada no van a tener mayor riesgo de presentar infección por COVID-19. ¿Qué es lo que sí nos indican? Que hay un incremento del riesgo en pacientes que han tenido un uso reciente de corticosteroides orales para el manejo de su enfermedad. ¿Esto por qué se da? Básicamente porque el mecanismo o la farmacodinamia de este grupo de medicamentos es suprimir la respuesta inmune y por lo tanto a partir de cierto corte se determina que los pacientes están inmunosuprimidos y por lo tanto tienen mayor riesgo de presentar la enfermedad. Un tip para la vida, para su práctica clínica, es que cada vez que en la anamnesis un paciente les diga que tomen corticosteroides, pregúntenle cuál es la dosis de corticosteroide que toma, porque a partir de determinados números que se determina esa inmunosupresión. La revista colombiana de neumología, por ejemplo, establece que los pacientes que tienen una dosis de prednisolona mayor a 10 miligramos están en inmunosupresión y tienen riesgo, por ejemplo, de desarrollar una neumonía por pseudomonas. Así que, y digamos que hay una página para hacer equivalencias de esta cantidad de corticosteroide a qué cantidad de este otro me equivale, pero pues para que lo tengan en cuenta. También nos recomiendan continuar con el uso de medicamentos tanto para el alivio sintomático como para el control de la enfermedad, evitar nebulizaciones por riesgo de infección al personal de salud y como a la población en general, tener un esquema de vacunación completo contra el SARS-CoV-2 y la influenza. Antes de hablar propiamente de la fisiopatología, es importante entender cómo está constituido el sistema inmune respiratorio y cuáles son las distintas barreras que en condiciones de normalidad permiten proteger al sistema de alergenos o estímulos externos. Hay componentes tanto del sistema inmune innato, que adapta básicamente el sistema mucociliar, que es ese epitelio respiratorio pseudoestratificado cilíndrico, que pues tiene cilios que les permite como capturar moléculas por lo general mayores a 8 micras y llevarlas hacia la vía aérea superior para su posterior expulsión. Hay reflejos como la tos y el estornudo, la tos que la vamos a volver a ver en en el último caso del IAS, que corresponden a estímulos tanto mecánicos como químicos. La lactoferrina y la lisoenzima que básicamente actúan como proteínas antimicrobianas que intrínsecamente tienen la habilidad de actuar contra bacterias principalmente, y los macrófagos alveolares que son células presentadoras de antígeno pero que residen exclusivamente en los alveolos. Ya dentro del sistema inmune adaptativo están tanto los linfocitos B como los linfocitos T, que es el componente celular, y el componente humoral dado por las inmunoglobulinas A, B, E y M,
principalmente en el asma. Vamos a ver la implicación de la inmunoglobulina E. Y finalmente, el tejido linfoide asociado a mucosas. ¿Cuáles son los principales cuerpos celulares que nos interesan para el entendimiento de la fisiopatología de la enfermedad? En primer lugar están los mastocitos, están las células dendríticas y macrófagos, que son células presentadoras de antígeno, los eosinófilos y neutrófilos, que son granulocitos, pues en general todos los granulocitos, pero principalmente eosinófilos y los neutrófilos. También es importante recordar cómo es la inervación autónoma del sistema respiratorio. Tiene tanto fibras parasimpáticas como fibras simpáticas. Las fibras parasimpáticas, que tienen su acción mediadas por el neurotransmisor de la acetilcolina, lo que van a hacer es inervar tanto el músculo liso como las glándulas, y al tener su efecto lo que generan es primero broncoconstricción y segundo aumento de la secreción bronquial. Por su parte, las fibras simpáticas inervan tanto los vasos sanguíneos como el músculo liso y las glándulas, favoreciendo fenómenos de lo contrario, broncodilatación, vasoconstricción y disminución de la secreción. Esto está dado por la noradrenalina. Y aquí puedes hacer la aclaración que en el asma bronquial, por supuesto que hay un predominio del sistema nervioso parasimpático, teniendo en cuenta lo que les acabo de mencionar, cuáles son los efectos de la acetilcolina. Hay 4 mecanismos que podrían explicar el por qué se presenta la enfermedad. Primero, hay una desregulación del sistema inmune en la que los pacientes tienen un predominio en la formación de linfocitos TH2. El sistema inmune normal, sin predisposición, siempre va a haber una mayor tendencia a tener reacciones mediadas por los linfocitos TH1, pero por determinados factores de riesgo, los pacientes asmáticos van a tener este riesgo de tener reacciones mediadas por linfocitos TH2. Esto es porque, ¿cuáles pueden ser estos factores de riesgo? Dieta occidental, una sensibilización temprana, etcétera. Hay una alteración del sistema nervioso simpático, como les mencioné anteriormente, donde hay fenómenos de broncoconstricción y producción de moco. La hipótesis alérgica inmunitaria, que seguramente ya la han visto, y básicamente establece que los pacientes que en edades tempranas no estuvieron expuestos a alergenos ambientales, como por ejemplo los de una granja, los del campo, o por ejemplo tener mascotas o estar en contacto con mascotas, tienen mayor riesgo de presentar atopía y reacciones de hipersensibilidad tipo 1 porque no hubo ese estímulo que favoreciera la maduración del sistema inmune y que pudiera evitar estas reacciones exacerbadas frente a algunos alergenos. Y por supuesto hay una influencia genética por alguna alteración en el brazo largo del cromosoma 5, el cromosoma 33, el cromosoma 11, que todos regulan la producción de inmunoglobulina E. Para entender el mecanismo principal fisiopatológico es importante definir que estas reacciones del asma es un tipo de reacción de hipersensibilidad. ¿Cuáles son este tipo de reacciones? Son aquellas condiciones en las que el sistema inmunológico normalmente protector va a tener un efecto dañino sobre el cuerpo. Hay 4 tipos de reacciones de hipersensibilidad, pero la que nos compete entender para este caso son las reacciones de hipersensibilidad tipo 1 o inmediata. A grosso modo, la fisiopatología del asma se puede dividir en 3 procesos principales. Un proceso de sensibilización, una fase aguda que ocurre en las primeras 4 o 8 horas y una fase tardía que ocurre inmediatamente posterior a la aguda. Así que vamos a irlas desglosando parte por parte. Inicialmente tenemos la sensibilización, que es como el primer contacto que tiene nuestro paciente con ese alergeno que va a ser el potencial desencadenante de su enfermedad. Así que llega el alergeno a la vía aérea, un paciente con predisposición genética o ambiental, y lo que hacen las células presentadoras de antígeno, principalmente las células dendríticas, es fagocitar ese alergeno. Las células dendríticas luego viajan al nódulo linfático para la presentación antigénica por medio del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 hacia los linfocitos TH vírgenes. Como nuestro paciente cumple con esa predisposición genética, los linfocitos TH vírgenes se van a diferenciar en linfocitos TH2, que son los que median estas reacciones alérgicas. Y los linfocitos TH2 van a tener varias reacciones importantes, pero nos vamos a centrar principalmente en 2. Primero, la producción de interleuquina 5. ¿Qué pasa con esa interleuquina 4? Perdón. ¿Qué pasa con esa producción de interleuquina 4? Va a actuar directamente sobre los plasmocitos, sobre los linfocitos B, perdón, favoreciendo primero la conversión de linfocito B a plasmocito y segundo, un switch de isotipo de inmunoglobulina G hacia inmunoglobulina E. Así que el plasmocito ya activo empieza a producir grandes cantidades de inmunoglobulina E que no se van a quedar en la sangre,
¿Qué pasa? Este inmunoglobulina E tiene una fracción constante, que es esto que les estoy señalando acá con el mouse, y esa fracción constante va a unirse a unos receptores dentro de los mastocitos que tienen gran afinidad por dicha fracción. Así que los mastocitos que circulan en sangre se empiezan a llenar de a poco, todos sus receptores de inmunoglobulina E, preparando al sistema inmune para posteriores exposiciones al alergeno. Y esto es básicamente lo que pasa en la civilización. También en menor medida se produce interleuquina 5 que contribuye a la activación eosinofílica, pero lo que quiero que entiendan de esta parte es eso, que el mastocito se prepara, se llena de inmunoglobulina E, que es la que posteriormente va a desencadenar esta respuesta inflamatoria. Luego está la fase temprana, después de esa primera exposición al alergeno. Ya tenemos los mastocitos con nuestros receptores llenos de inmunoglobulina E y vuelve a haber la exposición con el alergeno, vuelve a entrar el polvo, vuelve a entrar no sé, el frío, cualquiera que sea el desencadenante. Y lo que pasa es que va a haber una reacción cruzada del alergeno con la inmunoglobulina E. ¿Qué quiere decir que hay una reacción cruzada? Que el alergeno va a activar a dos inmunoglobulina E a la vez. Esa activación, ¿qué es lo que va a generar? Principalmente dos cosas. Primero, la activación de la vía PSK y la formación del complejo SNAR. La formación del complejo SNAR es básicamente el complejo de fusión de membranas que permite que los gránulos de los mastocitos se unan con la membrana celular del mastocito y se liberen posteriormente por exocitosis este contenido que es básicamente citoquinas proinflamatorias. Eso por un lado, se forma el complejo SNAR, se liberan los gránulos hacia la circulación con sus posteriores efectos. ¿Qué es lo que se libera de estos gránulos? Eso es lo que se denomina como sustancias preformadas, que son principalmente la histamina y la triptasa. La histamina va a favorecer fenómenos de vasodilatación y broncoconstricción. Broncoconstricción es lo que disminuye ese calibre de la vía aérea y puede generar la sintomatología del paciente, pero la vasodilatación se explica básicamente porque al iniciarse una respuesta inmune, el propio organismo trata de perpetuar dicha reacción. Así que empieza a liberar factores quimiotáxicos de otro tipo de células inflamatorias que empiezan a llegar por esos vasos que están dilatados para continuar con su proceso inflamatorio. Por otro lado, se va a activar la vía de las MAP quinasas que induce que a nivel nuclear dentro del mastocito se empiecen a producir más mediadores inflamatorios como la interleuquina 5, la interleuquina 4 y el factor de necrosis tumoral alfa, cuya función especial o particular va a ser favorecer los fenómenos de diapedesis, que las células inmunitarias que están circulando en sangre pasen por un endotelio que ya está permeable, se residan en la vía aérea y continúen con su respuesta proinflamatoria. La interleuquina 5 va a actuar sobre los eosinófilos y la interleuquina 4 va a perpetuar estos procesos que les acabo de mencionar. Todo esto a partir de qué? De las sustancias preformadas. Llegan los mastocitos, se liberan sustancias preformadas y se continúa la reacción inflamatoria. En la fase tardía, ¿qué sucede? Como ya hubo un contacto directo de los gránulos de los mastocitos con componentes estructurales de la membrana celular del mismo mastocito, por esa activación del complejo SNAR, lo que va a pasar aquí en la fase tardía es la formación de productos eicosanoides a partir del ácido araquidónico, que es uno de esos componentes estructurales de la membrana celular del mastocito. Como hemos revisado ya en muchos rades de fármaco, el metabolismo del ácido araquidónico puede seguir dos vías, la vía de la lipoxigenasa y la vía de la ciclooxigenasa. ¿Qué pasa con la vía de la lipoxigenasa? Básicamente lo que va a hacer, o que va a fomentar es la producción de leucotrienos. Entonces se forman estos leucotrienos que lo que hacen es inducir una broncoconstricción más sostenida en el tiempo que la que produce la histamina, por eso hablamos de fase tardía. Y por otro lado, tenemos la vía de la ciclooxigenasa 2, que nos va a producir tromboxano A2 y prostaglandinas, que también favorecen estos fenómenos de vasodilatación, broncoconstricción y llamado de diversas células preinflamatorias. ¿Cuál es la distinción con la fase tardía? Todas estas sustancias y mediadores inflamatorios que les acabo de mencionar es lo que se denomina como sustancias neoformadas, porque no las tenía el mastocito previamente almacenadas, sino que a partir del contacto con esos componentes estructurales es que se forman los eicosanoides, que son leucotrienos, tromboxano 2, prostaglandinas, etcétera, que conjuntamente aumentan la permeabilidad vascular, favorecen broncoconstricción, liberan factores quimiotáxicos de más eosinófilos para que vayan llegando como al sitio de lesión y continúen la respuesta inflamatoria.
Aquí pongo entre paréntesis la activación de los TH1, ya que se ha visto que en los pacientes ya con un proceso inflamatorio muy crónico y mal controlado puede llegar a haber activación también de linfocitos TH1 luego de la presentación antigénica. Y esto lo que hace principalmente es liberar interleuquina 1 e interleuquina 17, que va a traer neutrófilos también a toda esta sopa inflamatoria que ya estamos formando en la vía aérea. Así que esto también puede llegar a ser característico de los pacientes crónicos, pero no es tan estricto, no todos los pacientes tienen ese infiltrado neutrofílico. Entonces, como se está liberando en esta fase tardía mucha interleuquina 5, esto lo que hace básicamente es activar los eosinófilos para su posterior también desgranulación. Recordemos que estos también hacen parte de los granulocitos. ¿Cómo hacen los eosinófilos para llegar a esa vía aérea lesionada? Los que están circulantes en sangre van a adherirse a algunas proteínas de adhesión que son básicamente la BCAM, la ICAM y la selectina E principalmente. Así que estos eosinófilos que van aquí circulando por la sangre se pegan a las proteínas endoteliales, realizan diapedesis y finalmente liberan sus productos proinflamatorios en la vía aérea lesionada, continúan con su proceso. Esta es una imagen que resume todos los procesos que les acabo de mencionar. Lo que yo creo que tengan claro es lo siguiente, así muy a grosso modo. En la fase de sensibilización es el primer contacto del paciente con el alergeno y por lo tanto simplemente se prepara el sistema inmune para una posterior exposición. Entonces los mastocitos en sus receptores de membrana empiezan a almacenar mucha inmunoglobulina E. En la fase temprana, los principales actores van a ser los mastocitos, que empiezan a liberar sus distintos mediadores inflamatorios, luego de que el epítope de ese alergeno se pegue aquí la inmunoglobulina E y pues, se liberen todos los productos preformados. Y en la fase tardía, ya los protagonistas pasan a ser los eosinófilos, se produce interleuquina 5 que induce su desgranulación, que libera principalmente la proteína básica mayor, que normalmente tiene una función en la parasitosis, pero que también daña directamente el epitelio respiratorio y hace que haya un borramiento del aparato mucociliar. Del mismo modo, como que se generan estos productos proinflamatorios y y bueno, sí, eso básicamente con los eosinófilos. Y todo esto es a partir de qué? De los productos neoformados de los mastocitos. Y constantemente se liberan factores quimiotáxicos para atraer aún más y más células inflamatorias. ¿Cuáles son las consecuencias de estos procesos inflamatorios? Básicamente hay un remodelado de la vía aérea, que lo podemos dividir en estos 8 procesos principalmente. Primero, una hiperreactividad de la vía aérea, porque como ya hubo ese proceso de sensibilización, en exposiciones posteriores el paciente necesita una cantidad mucho menor del alergeno para desarrollar esta respuesta exagerada en la vía aérea. Hay alteración del epitelio, porque yo les dije, proteína básica mayor de los eosinófilos, citoquinas proinflamatorias que dañan y borran ese aparato mucociliar y así es como la vía aérea pierde uno de sus componentes estructurales básicos que los permite protegerse. Hay procesos de fibrosis porque, como vemos aquí en la imagen a la derecha, esta es una placa histológica que compara cómo es una vía aérea normal versus la de un paciente con asma y como se puede evidenciar hay un engrosamiento bastante marcado de la membrana basal, justo debajo del epitelio. Esto se da básicamente porque se liberan factores de crecimiento también en este proceso que estimulan la formación de tejido fibrótico, activan los fibroblastos con posterior fibrosis. Hay tanto hiperplasia como hipertrofia de músculo bronquial por la misma liberación de esos factores de crecimiento, hipersecreción de moco dado principalmente por la irregulación autónoma y neural, que es lo que les venía a mencionar acá. Esto se da básicamente porque como se borra ese aparato mucociliar, hay terminaciones nerviosas del sistema nervioso parasimpático que entran directamente en contacto con el alergeno. Cuando pasa esto, desarrollan toda su respuesta dada por broncoconstricción e hipersecreción de moco y por eso es que hay como esa irregulación. Estrés oxidativo, lógicamente, y un aumento de la permeabilidad vascular para llamar cada vez más células preinflamatorias y favorecer la diapedesis y angiogénesis. Los pacientes con asma también desarrollan nuevos vasos sanguíneos en los alrededores de su vía aérea. Y este básicamente es un resumen que les dejo acá para que miren cuáles son las principales alteraciones.
A partir de esa fisiopatología y su entendimiento podemos determinar cuáles son los blancos farmacológicos a la hora de tratar la enfermedad. Así que sabemos que hay una sopa inflamatoria dada por muchas células. Esa respuesta inflamatoria la vamos a suprimir principalmente con el uso de corticosteroides inhalados y orales y con el uso de inhibidores de receptores de leucotrienos, que son uno de los productos neoformados en fase crónica. Como a nivel colinérgico hay una disregulación con predominancia del sistema nervioso parasimpático, vamos a aplicar colinérgicos. Y como hay esa broncoconstricción del músculo bronquial liso, vamos a usar beta-2 agonistas para favorecer la disminución, o mejor dicho, la broncodilatación. Todo esto lo explicamos. Ya sabemos por qué pasan cada uno de estos fenómenos, cuáles son las células o los fenómenos que pueden explicar cada una de estas partes, los mediadores inflamatorios de todas las fases del asma, y a partir de eso es más fácil entender cuáles son los medicamentos que le vamos a dar a nuestro paciente. Pero esto es de la otra tutoría, por ahora dejémoslo ahí. Así que listo, ya sabemos cuál es la fisiopatología de la enfermedad. Vamos entonces a hablar cuáles son los factores de riesgo para sospechar que un paciente pueda tener asma. Primero hay que hacer la distinción entre lo que son los factores asociados y los factores precipitantes. Los factores asociados se definen como una circunstancia o situación que va a aumentar la probabilidad de que el paciente contraiga la enfermedad. Esto puede ser por una predisposición genética, por un antecedente familiar en primer grado, por darles un ejemplo, y factores precipitantes que se definen como cualquier cosa que genere esos síntomas asmáticos, que es el cuadro clínico que les mencioné al comienzo de la presentación, que ya son todos los agentes irritantes, que puede ser el frío, el polvo, las mascotas, etcétera. Vamos a hablar de algunos de los factores asociados que considero que son más importantes entender. Inicialmente, la edad y sexo. Siempre que hablen de una enfermedad, tienen que conocer cuál es la prevalencia según el sexo y cómo se comporta también demográficamente. En el caso del asma, vemos que en los primeros 20 años la prevalencia va a ser mayor en los hombres que en las mujeres, con una relación de 2 a 1 aproximadamente. Desde los 20 años hacia los 40 años aprox, la prevalencia va a ser igual, y a partir de los 40 años la prevalencia es mayor en mujeres. Como siempre, se ha tratado de encontrar una relación entre las hormonas sexuales y el desarrollo de la enfermedad. Si bien hay algunos metaanálisis al respecto, no hay uno que concluya de forma categórica que pueda haber una asociación causal, pero lo que sí es un hecho es que las mujeres tienen una vida aérea de menor calibre que la de los hombres, y esto puede explicar el porqué de esa tendencia a partir de los 40 años. Fenómenos de atopía, dada por la triada atópica básicamente, que es asma, rinitis y dermatitis. ¿Por qué? Porque estas tres enfermedades dentro de su fisiopatología cumplen el mismo mecanismo de hipersensibilidad tipo 1. El sistema inmune actúa de forma nociva contra el propio cuerpo y reacciona de forma exacerbada frente a determinados estímulos. Predisposición genética dada por polimorfismos en el brazo largo del cromosoma 5, que están relacionados con la producción de citoquinas proinflamatorias y la diferenciación de linfocitos Th2. Y todo esto nos ayuda a entender también un poco más el porqué de esa respuesta tan exacerbada. En cuanto a la alimentación, se ha determinado que las dietas que no, o que carecen, mejor dicho, de vitamina A, C y omega 3, o que por otro lado sean ricas en grasas poliinsaturadas, también favorecen el desarrollo de la enfermedad. Contaminación atmosférica. Muchos componentes del aire, ya sabemos que solo un 21% oxígeno, y hay un montón de componentes adicionales, sobre todo en ciudades industriales y ciudades capitales. Así que componentes como el dióxido de azufre, el ozono, partículas de diésel también pueden desencadenar la enfermedad. Contaminación o exposición, pues un poco relacionado a lo mismo. Inmunitarios, infecciones por virus sincitial respiratorio, la teoría de la higiene que les expliqué anteriormente. Pues aquí decir que las infecciones por virus sincitial respiratorio son estacionales, es decir, a los niños les va a dar más este tipo de infecciones en momentos del año donde hace más frío, y esto también puede predisponer al desarrollo de la enfermedad. La obesidad, esto se puede explicar por fenómenos mecánicos, porque hay un estrés físico y mecánico adicional sobre la vía aérea, pero también por fenómeno inflamatorio.
Recordemos que cuando se repasa o se revisa la fisiopatología de la obesidad, vemos que hay tanto el aumento de producción de citoquinas proinflamatorias como la disminución de proteínas antiinflamatorias como la adiponectina, por ejemplo. Eso también es contribuyente a que una persona desarrolle asma. Y medicamentos, se ha asociado principalmente al uso de antibióticos y acetaminofén en el embarazo. Ya en cuanto a factores de riesgo relacionados con el embarazo, hice una diapositiva aparte porque me parece importante hacer la mención. Dieta materna es lo mismo que les mencioné anteriormente. Mamás que de pronto no coman tanta vitamina A, vitamina C, omega 3 o muchas grasas, tienen riesgo de que sus hijos desarrollen la enfermedad. No obstante, no se recomienda que las mamás hagan restricciones dietarias durante el embarazo porque eso también puede ser perjudicial para el crecimiento fetal. La obesidad materna y el tabaquismo, sencillas de entender, procesos proinflamatorios, el tabaquismo genera un estrés oxidativo prolongado que impacta directamente sobre la vida del feto. Dentro del parto vaginal versus cesárea se ha demostrado que los niños que nacen por parto natural tienen menor riesgo de desarrollar la enfermedad porque se considera beneficioso el contacto del neonato al momento de nacer con esa flora normal del canal de parto, principalmente eh, pues puede ser bacilos gram negativos o estreptococos del grupo B, como por ejemplo estreptococo agalactiae y estreptococo piógenes, contrario a los pacientes que nacen con cesárea que no tienen este contacto con las bacterias del canal de parto y no tienen como ese estímulo adicional para desarrollar su sistema inmune. Y pues los partos pretérmino, muchos motivos, no tienen maduración pulmonar completa, son pacientes inmunosuprimidos, muchas veces no pueden respirar por sus propios medios, así que esto también implica factores de riesgo. Y aquí la mención especial de que la exposición temprana a acetaminofeno o al ibuprofeno puede cambiar la microbiota intestinal y esto favorece la expresión del asma. Ya en cuanto a factores desencadenantes, les saqué estas tablas que están en la gema por si las quieren revisar sobre cuáles son como los principales grupos en los que ellos la dividen. No se las voy a leer ahorita, pero para que lo tengan en cuenta. Ya habiendo mencionado cuáles son los principales factores de riesgo y el mecanismo por el cual se pueden relacionar con el desarrollo de la enfermedad, quiero mencionarles el índice predictor del asma, que es una herramienta clínica dentro de la misma anamnesis con el paciente y sus familiares, que nos permite establecer cuál es la probabilidad de que en realidad sí pueda tener un asma. Esto está diseñado para niños de 3 años o menores y tiene que ver mucho con el algoritmo diagnóstico de la enfermedad. Más adelante les voy a explicar por qué. Este índice predictivo del asma nos brinda unos criterios mayores y unos criterios menores. Este es el modificado, el último que salió. Los criterios mayores incluyen el diagnóstico médico del asma de alguno de los padres y van a darse cuenta que esto es muy común. La mayoría de las veces los niños cuentan con uno o los dos papás asmáticos o algún hermano, por ejemplo. Diagnóstico médico de dermatitis atópica, la sensibilización previa a algún alergeno y dentro de los criterios menores hay las sibilancias no relacionadas con infecciones virales, la eosinofilia en sangre periférica que es mayor al 4%, ese es como el límite normal dentro del porcentaje, y en absoluto la eosinofilia se define a partir de 500 células en sangre. Que el paciente tenga como evidencia de sensibilización alérgica a leche, huevo o maní. Así que nosotros preguntamos por todos estos como componentes durante la anamnesis y al final cómo se constituye que tenemos un IPA positivo. Si el paciente tiene 3 o más episodios sibilantes que duren más de un día en el último año, con alteración de sueño, con al menos uno de estos criterios mayores o dos de los criterios menores. Si por ejemplo la mamá les dice, no doctor, es que mi hijo eh, cuando jugamos en la noche ha tosido muchas veces, le dan como ataques de tos, le han pasado como 4 o 5 veces ya en unos 6 meses. Yo tengo asma, pero no sé si de pronto puede hacer por ese lado. Ya con eso, ustedes tienen suficiente para tener un IPA positivo, que es este diagnóstico médico del asma de alguno de los padres. ¿Qué quiero que sepan del índice predictor del asma? Tiene buena sensibilidad, pero mala especificidad. Esto quiere decir que no porque el paciente tenga un IPA predictor del asma negativo, se descarta completamente la presencia de la enfermedad. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Ahora, en cuanto a los fenotipos, básicamente
La GINA nos la divide en asma alérgica, asma no alérgica, asma de inicio en adultos, asma ocupacional y asma en pacientes obesos, que me equivoco en esta parte. El asma alérgica es la que les acabo de explicar, es el fenotipo más común, el que inicia en la infancia, se asocia con antecedentes personales o familiares y responde a la terapia con corticosteroides. El asma no alérgica no cumple con ese mecanismo fisiopatológico, no tiene como ese componente neutrofílico o eosinofílico y por lo tanto tiene menor respuesta a los corticosteroides inhalados. El asma de inicio en adultos, principalmente en mujeres, por lo que yo les mencioné esas tendencias y esas prevalencias, tampoco son alérgicos, pero pues si se les dan dosis un poco más altas de corticosteroides pueden tener una buena respuesta. El asma ocupacional que también surge en la vida aérea, en la vida adulta, perdón, y es a partir de la exposición laboral a determinados estímulos nocivos. El asma en pacientes obesos, por el mecanismo que les expliqué, que ya, como no voy a ahondar más en esa parte. Y esta es otra clasificación de fenotipos que nos propone la GENA entre sibilancias precoces transitorias que comienzan antes del primer año y ceden hacia los 3 años, sibilancias persistentes que no son atópicas, es decir, no cumplen con reacciones de hipersensibilidad, comienzan antes del primer año y persisten hasta los 6, y las sibilancias de inicio tardío que el primer episodio inicia después del año y predominan en varones, por lo mismo de las tendencias que yo les pregunté. Y esto también ya cumple como con ese mecanismo de hipersensibilidad tipo 1. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas del asma? El espectro clínico clásico es una tos seca, también puede ser con secreción porque hay hipersecreción bronquial. Sibilancias polifónicas, que recordemos, pues ahorita vamos a hablar más de las sibilancias, pero pueden dividirse entre polifónicas y monofónicas, según las distintas tonalidades que nosotros escuchemos en la medida que vamos en distintos focos auscultatorios. Disnea, opresión torácica, una prolongación del tiempo expiratorio e hiperresonancia. Las sibilancias del paciente asmático por lo general se escuchan así. Característico. Y la hiperresonancia de esta forma. Que también es muy importante, como vemos, son síntomas muy comunes. Es decir, puedo nombrarles aquí 1000 causas de tos, 1000 causas de opresión torácica, de sibilancias, de disnea. Es decir, son muy poco específicos para la enfermedad. Por lo tanto, cuando ustedes examinen a su paciente asmático, no traten exclusivamente o no se limiten a buscar estas 6 cosas, sino que también busquen manifestaciones de otro tipo de alteraciones u otro tipo de diagnósticos diferenciales. Por ejemplo, dentro de las enfermedades obstructivas, los dos principales diagnósticos diferenciales siempre van a ser asma y EPOC. El EPOC, o la EPOC, perdón, tiene un espectro de manifestaciones más amplio que el del asma. Entonces podemos ver que los pacientes tienen tórax en tonel, que es que el diámetro anteroposterior del tórax aumenta, tienen acropaquia en los dedos, sobre todo si fuman cigarrillo, tenemos el soplador rosado, ¿sí? Y este tipo de hallazgos ya característicos de algunas otras enfermedades también es muy importante para delimitar y descartar diagnósticos y que esto nos permite orientarlo mucho más al asma. Podemos también buscar manifestaciones de la actividad atópica. Así que si nuestro niño está rinítico o tiene evidencia de lesiones liquenificantes, que son las de la dermatitis atópica en pliegues cutáneos principalmente, eso también nos puede hacer pensar eh, que puede ser asma. Pero pues el mensaje que quiero que tengan claro es ese. No se limiten a buscar las manifestaciones del asma, sino busquen también manifestaciones de otras enfermedades, cosas ya con mayor grado de sensibilidad, perdón, y que nos permitan como descartar otros diagnósticos. Dentro de ese amplio espectro de diagnósticos diferenciales, por el momento es importante que entiendan pues el síndrome sibilante. Primero, definir las sibilancias como esos sonidos musicales continuos y que están asociados con obstrucción bronquial en distintos niveles por secreciones espesas, espasmo del músculo liso bronquial o por edema de secreciones. Como ya vemos en la parte de fisiopatología, en el asma ocurren las tres, ¿sí? Así que podemos dividir esos síndromes sibilantes en obstrucción de vía aérea superior,
en el cual podríamos sospechar fenómenos de goteo postnasal, que es básicamente los niños con mucho moco. Ese moco se va por la rinofaringe, la laringofaringe, hasta que finalmente pues instaura en la vía aérea y genera esa obstrucción. Hipertrofia de las tonsilas, obesidad por esos procesos de obstrucción mecánica y mediadores proinflamatorios, y procesos neoplásicos, como por ejemplo un cáncer de esófago. Recuerden que la tráquea no está completamente hecha de cartílago, sino que en su pared posterior tiene un componente muscular que está en contacto directo con el esófago para que el bolo alimenticio no tenga ninguna obstrucción mientras baja. Si, por ejemplo, empieza a crecer un tumor en el esófago que infiltre progresivamente por este componente muscular en la tráquea, hay una disminución del calibre y obstrucción de vía aérea superior. La obstrucción torácica, por su parte, intratorácica, se puede dar fenómenos de estenosis traqueal, principalmente en extubación. Ustedes se van a dar cuenta cuando entren a cirugía que la mayoría de los pacientes en el posoperatorio inmediato les van a referir que tienen carraspera, que les molesta la garganta, tosen mucho, y es que hay unos predictores para determinar que la vía aérea de un paciente es difícil de intubar. ¿Qué quiere decir que es difícil de intubar? Que el tubo no va a pasar directamente, sino que toca hacer muchos intentos. El anestesiólogo comienza a cacharrear hasta que finalmente pasa por medio de las cuerdas vocales y el paciente queda intubado. Esas raspadas que hacemos con el tubo endotraqueal generan un proceso irritativo, ¿sí? Un tipo de estímulo mecánico que induce también broncoconstricción. Obstrucción de vía aérea por cuerpo extraño. Lógico, no hay mucho que explicar acá. Traqueomalacia, que ahorita les muestro una foto, pero es básicamente que la tráquea pierde componentes estructurales que le dan como esa firmeza. Entonces en la expiración casi que colapsa completamente la tráquea. Y traqueobroncomegalia. En cuanto a obstrucción de vía aérea inferior, ya son las enfermedades que conocemos un poco más. Asma EPOC, edema pulmonar de origen cardiogénico, sobre todo en pacientes con falla cardíaca, falla cardíaca izquierda, y es que cuando tienen una hipertrofia de ese ventrículo izquierdo va a aumentar la presión del todo el ventrículo, lógicamente, por lo que las venas pulmonares que tratan de llegar hacia el atrio izquierdo y posteriormente al ventrículo izquierdo, pues no, van a tener que aumentar esa presión hidrostática. Como aumenta la presión hidrostática, el contenido del vaso va a pasar de intravascular hacia el espacio intersticial, y así es como los pacientes generan edema. Y ya por procesos de fibrosis quística u otras enfermedades congénitas. Esta nemotecnia es para que lo tengan en cuenta, que es alguna de las principales causas de sibilancias. Son estenosis por intubación, intoxicaciones, edema pulmonar, bronquiolitis, asma y neumonía típica. No todo lo que silba es hipo, que hay algunas imágenes yo que les contesto, lo de la traqueomalacia, que la tráquea colapsa porque hay una carencia de componentes estructurales. No todo lo que silba es asma o EPOC, es lo que quiero que tengan claro de esta parte. Las sibilancias no son del todo sensibles para el diagnóstico de la enfermedad, pero sí pueden orientarlo. Y que tengan claro también que dentro de las mismas sibilancias hay variaciones. Si hay, por ejemplo, una obstrucción de mayor grado, el tono de esa sibilancia va a ser mayor. Por eso es que se dividen las sibilancias dentro de sibilancias propiamente y roncus. El mecanismo es el mismo, solo que unas tienen un tono mayor que otras. Las sibilancias tienen el tono mayor que los roncus. Entonces, pues sí, para que tengan en cuenta. Los diagnósticos diferenciales también se pueden enfocar a partir del grupo etario. Si tengo un niño, son distintos los diagnósticos diferenciales que yo voy a tener, así por ejemplo abordo un adulto de 40 años o más. Así que les dejo aquí esta tabla para que la revisen también en la parte de diagnósticos diferenciales. Listo, hagamos aquí un recap de lo que llevamos hasta el momento. Ya sabemos cómo es el motivo de consulta de nuestra paciente, o las mamás o los papás del paciente, que nos dicen: mi hijo tiene tos, mi hijo tiene tal, o el niño le dice: me molesta el pecho, me silba el pecho. A partir de eso yo digo: listo, busquemos factores de riesgo, primero en la mamá, primero en los familiares, a ver si hay algún antecedente familiar, si de pronto durante el embarazo hubo conductas no del todo correctas que favorecieran la aparición de esa enfermedad, a ver si nos orientamos un poco más. Miro cuál es el IPA del paciente, pregunto por los criterios mayores y menores y miro si tiene un IPA positivo o negativo. Lo examinamos y a partir de esos hallazgos en el examen físico
es que, digamos, se inicia la sospecha propiamente de la enfermedad. Esta es como la forma que podemos decir algunas de las preguntas para nuestros pacientes. Entonces, si el paciente ha tenido alguna vez tos en el pecho, si ha tenido tos sobre todo por las noches, si ha tenido pitos después de hacer ejercicio moderado, si ha usado medicamentos inhalados, si tiene algún tipo de alergia, etcétera. ¿Qué es importante? Indagar por la variabilidad del cuadro clínico. Recuerden que en la primera diapositiva, cuando les definí la enfermedad, estaba esa parte de que es una obstrucción variable. ¿Qué cosas me hacen sospechar a mí que el cuadro clínico sí es sugestivo de asma y de pronto no tan sugestivo de otras cosas? Que hay una variación en la intensidad de los síntomas. Es decir, puede que la mamá nos diga, mi hijo se pone muy mal, o cuando se levanta en la mañana o antes de acostarse a dormir es que le va peor. También es importante mirar si hay desencadenantes claros. Muchas veces lo tienen claro y nos van a decir como mi hijo se pone así o le empieza la tos cuando vamos a jugar después del colegio a las 6 de la tarde más o menos, o cuando visitamos a mi primo que tiene un perro en la casa, cuando coge el perrito es que empieza con esa tos y como ese pitido en el pecho. Así que es muy importante indagar por esas características que hacen variable al cuadro y que son mucho más sugestivas de un asma que de otro diagnóstico diferencial. Así que los pilares del diagnóstico del asma son dos principalmente, un cuadro clínico que es múltiple, es variable principalmente, y como les mencioné, está dado por sibilancias, opresión torácica, disnea, tos, y esto varían en intensidad y temporalidad, etcétera. No siempre van a estar iguales. Grábense eso. Y que tenemos también desencadenantes claros. Por otra parte, tiene que haber una evidencia de obstrucción al flujo expiratorio por medio de pruebas de función pulmonar. Entre mayor sea la variabilidad de la prueba, más confiable es esta prueba. ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, a mi paciente le pongo a hacer una espirometría y en, no sé, una hora le pongo a hacer otra espirometría, si esa espirometría cambia, es probable que el paciente sí tenga asma, porque la vía aérea no se comporta igual en todos los momentos del día para ese paciente. La respuesta inflamatoria se exacerba ante determinados estímulos y cesa también ante la ausencia de los mismos. Así que si las pruebas de función pulmonar varían, es muy confiable para el diagnóstico de asma. Vamos a desglosar cuál es el algoritmo diagnóstico que nos propone la GINA con una aclaración especial que les puse al final. Entonces, listo, ya sabemos que los dos principales pilares del diagnóstico son la sintomatología respiratoria. Eso es lo primero que vamos a ver. Si la tiene o no la tiene. Si es sugestiva del asma, que esto va relacionado con la variabilidad de intensidad, lo que vamos a hacer es indagar en la historia clínica tanto por factores de riesgo de la familia y del mismo paciente para proceder a una examinación física exhaustiva, en búsqueda de manifestaciones no solo del asma, sino también de la triada atópica o también de algunos otros diagnósticos diferenciales para irlos descartando. ¿Ese examen físico y esa historia clínica es compatible con el asma? Si sí es compatible con el asma, la GINA nos dice realice espirometría, pero podemos hablar de realizar pruebas de función pulmonar. Más adelante voy a explicar cómo el orden jerárquico en los que se podían hacer. Con una BF1 principalmente, con un test de reversibilidad. ¿Qué es ese test de reversibilidad? Básicamente es la aplicación de un betagonista de acción corta, o SABA, por sus siglas en inglés, principalmente el salbutamol, y ver si nuestro diagnóstico es compatible con el asma. ¿Qué quiere decir esto? ¿Se acuerdan cuando les puse la diapositiva de los blancos farmacológicos? Y entre los blancos farmacológicos está tratar de reducir esa contracción muscular lisa en los bronquios que se ha sostenido a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque hay una liberación de mediadores proinflamatorios, porque hay una irregulación autónoma que hace que haya un predominio del sistema nervioso parasimpático y por eso es que la vida aérea está disminuida. Como uno de nuestros blancos farmacológicos es el uso de betagonistas directamente sobre el músculo bronquial liso para favorecer la broncodilatación, si nuestro paciente después de la aplicación de este salbutamol mejora los resultados de su espirometría, el diagnóstico es compatible con el asma, se confirma el diagnóstico e iniciamos manejo sintomático y de control para el asma. Ahora, si esto sí, si el paciente sí tiene la sintomatología, tiene los factores de riesgo, lo examinamos y si hay hallazgos un poco sugestivos, pero le realizamos las pruebas de función pulmonar y no salieron positivas,
Hay dos opciones. O lo repetimos en otro momento, cuando el paciente esté más preparado, cuando las condiciones sean más favorables. Y si en este caso sí hay una mejoría del cuadro y reversibilidad, se confirma el diagnóstico e iniciamos manejo. Si definitivamente las pruebas de función pulmonar no sirvieron, miramos otros diagnósticos diferenciales y tratamos el diagnóstico más seguro. Esto por ese lado. Ahora, ¿qué pasa si la sintomatología respiratoria no es el cuadro típico del asma? Sencillo, vamos a realizar pruebas diagnósticas para otros diagnósticos diferenciales. Vamos a indagar por uno de las muchas enfermedades que yo les mencioné en la parte de diagnósticos. Y si se confirma algún diagnóstico diferencial, lo tratamos. Pero si no se confirma, digo, listo, miremos a ver si de pronto le hacemos una prueba de función pulmonar y si nos sale positiva, con ese test de reversibilidad, iniciamos el manejo sintomático. Ahora, la parte que yo les quise agregar acá es la salvedad en menores de 5 años. Todo esto, todo eso que está acá, es para las personas de 5 años en adelante. A los niños menores de 5 años, y quiero que tengan esto muy claro, no se les va a hacer pruebas de función pulmonar. No se les hace espirometría, peak flow, nada de esto. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se confirma el diagnóstico de un paciente con asma en los niños menores de 5 años? Con el otro tipo de cosas que mencionamos. La sintomatología que sea sugestiva, indagar por factores de riesgo, hacemos un examen físico que en los niños, sobre todo, es muy probable que nos brinde evidencia de la triada atópica. Le sacamos un IPA y si el IPA es positivo también es aún más sugestivo de la enfermedad. Tomamos radiografía de tórax si queremos para descartar diagnósticos diferenciales. Y si todo eso me da positivo, iniciamos el manejo para la enfermedad. Se hace un seguimiento y si es asma, lo más probable es que ese cuadro clínico haya mejorado después de instaurar nuestro manejo farmacológico, sin necesidad de espirometría, porque estamos en niños menores de 5 años. ¿Listo? Así que esos son los pilares para este grupo etario en particular. Y es la salvedad que les quería hacer distinta al resto del algoritmo que nos propone la GINA, que es para pacientes ya mayores. Así que listo. Bueno, y hacerles también aquí la aclaración de que los grupos de medicamentos para el asma pueden ser de control o manejo sintomático. Los de manejo sintomático son los betaconistas, ya que como por lo general actúan de manera rápida, alivian esos procesos broncoobstructivos ante la exposición a los alergenos. En este caso, por su parte, los medicamentos de control están dados principalmente por los glucocorticoides, que reprimen esa respuesta inflamatoria, disminuyen en cierta medida como ese remodelado de la vía aérea, pero nunca lo curan o nunca pueden revertirlo enteramente. Y eso también quiero que lo tengan muy presente. El tratamiento del asma es para controlar la enfermedad, pero no se cura propiamente. Puede mejorar clínicamente el paciente de forma sustancial y puede que se reprima en gran medida esa respuesta inflamatoria, pero nunca va a haber una cura definitiva para la enfermedad. Con respecto a las pruebas de función pulmonar, que es esa parte del algoritmo que les mencionaba acá, hay estudios de la mecánica ventilatoria, que básicamente son la espirometría y curva flujo-volumen, el peak flow y la pletismografía, que es la única prueba que nos puede medir la capacidad pulmonar total, pues, incluyendo el volumen residual. Estudios de intercambio gaseoso, gasometría arterial y test de difusión de gases, pruebas de broncoprovocación. Esto lo podemos hacer con metacolina, histamina, alergenos, manitol o ejercicio. Y ya pruebas de esfuerzo, por lo general se usan más en pacientes que tengan concomitantemente enfermedades cardiovasculares. ¿Cuáles nos competen principalmente? Estos estudios de mecánica ventilatoria y las pruebas de broncoprovocación. Lo que hacen estas pruebas principalmente es, primero, confirmar el diagnóstico, permiten además evaluar la severidad de la enfermedad y realizar modificaciones en el tratamiento del paciente. Iniciando con la espirometría, va a ser la prueba más accesible y más reproducida en la práctica clínica. Como ustedes saben, nos permite determinar casi que todos los volúmenes y capacidades pulmonares, exceptuando el volumen residual. Pero lo que más nos compete es la capacidad vital forzada, el volumen expiratorio forzado en el primer segundo y la relación de estos dos. Acuérdense que esto no es lo mismo que el índice de Tifenol.
El índice de Tifenoi es la relación del BEF1 sobre la capacidad vital, no la capacidad vital forzada. Porque en la capacidad vital forzada le estamos pidiendo a nuestro paciente que tome una inspiración lo más profunda que pueda y luego expire también con la mayor fuerza que pueda. Ese es el gold standard además para determinar si nuestro paciente tiene o no un patrón obstructivo. Así que en los pacientes con dicho patrón obstructivo, ¿qué vamos a ver? Puede haber una capacidad vital forzada normal o un poco disminuida, pero en general no es muy, no se altera mucho esta variable. La BEF1 sí disminuye y ahorita les voy a mostrar cómo se ve eso. Y si consecuentemente disminuye el numerador de esta relación, va a disminuir el total de la relación BEF, BEF1, CBF. Principalmente ¿por qué? Por EPOC, asma, fibrosis quística o bronquiolitis. ¿Cómo sé yo que mi espirometría es positiva para el diagnóstico de asma? Si hay un aumento mayor al 12% en el BEF1 o de 200 mililitros después del uso del broncodilatador como salbutamol, esto es lo que se relaciona con el diagnóstico de asma. Ya más adelante les voy a poner un ejemplo. Pero si, por ejemplo, no sé, vamos acá a dibujar. Si mi BF1 estaba por acá y después del uso de broncodilatador aumentó, es que podemos decir que es sugestivo con el cuadro de asma. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Principalmente que el paciente tenga enfermedad cardiovascular, tanto aguda como crónica. La crónica sería como una descompensación de la falla cardíaca, por ejemplo. ACV, neumotórax en los 90 días previos y aneurisma. Esto es lo que yo les quería demostrar. Perdón. Así es como normalmente se ve la espirometría normal. Lo que tenemos en el eje Y es el flujo y lo que tenemos en el eje X es el volumen en litros de aire que está saliendo del paciente. La curva de abajo es la curva inspiratoria, mientras que esta parte de acá es la curva expiratoria, todo esto. Digamos que con Elena no nos interesa que sepan al derecho y al revés el porqué de cada espirometría, pero por lo menos que sí se familiaricen un poco con la morfología de las curvas y de qué puede ser sugestivo esto. ¿Cuál es sugestiva? ¿Cuál curva es sugestiva de un proceso obstructivo? Esta forma cóncava de la curva. Vean la diferencia aquí, cómo va el flujo expiratorio a una medida normal, o lineal, mejor dicho. Mientras que acá toma como esta forma un poco más cóncava a medida que el paciente expira. Listo. Así que este es un ejemplo de un paciente con una espirometría. Vamos a ver qué tipo de patrón tiene. Vemos que tiene una capacidad vital forzada antes del uso de broncodilatador de 3,97. Este PRED quiere decir predicho. Este quemó el porcentaje de predicción, como lo cercano que estuvo a esta predicción, en este caso fue el 96%. Aquí la mejoría, después de la aplicación del broncodilatador, vemos que llegó a 14%, que es el 100% del porcentaje del predicho. Es decir, que hubo un cambio del 4%, pero no alcanzó, como era tan mínimo, no alcanzó a evidenciarse en litros. Pero veamos la BF1. Antes el uso de broncodilatador era de 2,61 litros, ¿listo? Litros. Y un predicho de 3,71 litros. El porcentaje del predicho fue un 70% del predicho, este 2,61. ¿Qué pasa? Le pusimos el broncodilatador. Después del broncodilatador, ese F1 fue de 4. Es decir, incluso más allá del predicho. Hubo un cambio, un aumento del 37% y en litros de 0,29 o 290 mililitros, como lo quieran ver. Entonces, revisemos. ¿Cumple o no con los criterios? Esperen, me devuelvo acá. Hubo un aumento del 12%, sí, incluso más, 37%. Y ahora miremos ese cambio en litros que hubo en la misma BF1, en el volumen que el paciente sacó en ese primer segundo. 200 mililitros a la caja, aquí hubo 290, perfectos, cumplen los dos criterios. Espirometría sugestiva de un paciente asmático. ¿Cómo se ve esa espirometría? Con esta forma cóncava. ¿Listo? Entonces, eso es lo que yo quiero que, como que comprendan. Si el paciente tuviera POC, por ejemplo, no habría una mejoría con el uso de un dilatador, el porcentaje del pH no mejoraría, y por lo tanto,
no se cumplen esos criterios diagnósticos. Entonces, esto sí, como por la parte de espirometría, también quiero que tengan muy en cuenta el concepto de variabilidad y reversibilidad. Variabilidad va relacionado tanto con los síntomas, que ya les mencioné que son variables, pero también dentro de la espirometría, que hay una variabilidad dentro de muchas tomas de la misma prueba. Por lo que les mencioné, la enfermedad no se comporta del mismo modo en cada toma de la espirometría y a veces nos va a mostrar un patrón mucho más notorio de obstrucción que otros. Reversibilidad hace referencia a que con el uso de un broncodilatador hay una mejoría de esa BEF1, consecuentemente de la relación BEF1-CBF, que como vemos aquí pasó del 66% al 90%, una mejoría del 24% de esta relación. Con respecto al pico flujo, lo que va a hacer es medir el flujo de aire expirado durante una inspiración forzada. Es sensible pero poco específica. Nuevamente les menciono, igual que el IPA. No porque el paciente tenga un peak flow, un pico flujo negativo, quiere decir que no tenga la enfermedad. ¿Cuál es el principal uso de esta prueba diagnóstica? Es el gold standard para el diagnóstico de enfermedades respiratorias laborales, particularmente acá en Colombia, que eso hace parte de su red de salud de poblaciones. Así que, ¿qué es eso? ¿Qué es el pico flujo? ¿Cómo se come eso? Voy a mostrarles acá un video mientras les voy explicando cuál es la técnica. Básicamente, se usa un aparato que se denomina un picómetro, que es este rectangulito que vemos acá en el video. Este es un aparato de uso ambulatorio, es decir, que se lo vamos a dar a nuestro paciente para que él lo haga solito, todo su ejercicio de medir el pico flujo. Como vemos acá, esperen agrando la imagen un poquito. Bueno, no me deja. Pero bueno, básicamente, esperen, le pongo pausa. Es este aparato en el cual los pacientes soplan por acá, esto cae una pepita, y aquí hay una medición en litros de cuál es ese flujo expiratorio máximo. Pero ¿qué es ese flujo expiratorio máximo? Entonces, esperen, les dibujo acá la misma curva de la espirometría. Listo. Aquí tenemos el eje Y, tenemos el eje X. En el eje X nos va a mostrar el litro de aire, el volumen de aire en litros. Y en el eje Y nos va a mostrar el flujo. Esto nos lo da en porcentaje. ¿Qué pasa? Bueno, normalmente esta es la curva de inspiración, que se ve como un domo en condiciones de normalidad. Y cuando el paciente expira, siempre lo primero que expira, perdón, va a ser lo que tenga mayor fuerza. Por eso es que vemos que nuestra curva está aquí ascendiendo. Pero llega un punto en el que el paciente no puede expirar más, que llega aquí a la parte más arribita de esa curva y eso es lo que se determina como el pico flujo. Aquí vemos cómo el flujo llegó a su mayor parte en nuestra gráfica después de esa inspiración forzada. Y a partir de eso, la aspiración pierde intensidad y nuestro paciente pues saca menos aire. Por eso es que hay menor flujo y por eso se ve como la curva de esta forma. Esto en condiciones de normalidad. Si el paciente tiene una enfermedad obstructiva, va a tener una dificultad tanto para la entrada como para la salida de aire, disminución de la BEF1. Si hay una disminución del BEF1, podemos inferir que también ese pico flujo va a disminuir. Así que nuestra curva ya no se va a ver así, sino que nuestro paciente, por más fuerza que haga por ese proceso inflamatorio obstructivo, su peak flow le va a llegar hasta acá abajo. Y a partir de eso, empieza el descenso del flujo, toma esta forma cóncava característica de los procesos obstructivos y se denota la diferencia en el corte. Eso es lo que nos va a medir este aparatico. ¿Sí? Esa soplada rápida que va a hacer el paciente. Como es algo relativamente sencillo de hacer, por eso se lo vamos a mandar a nuestro paciente de forma ambulatoria para que él lo haga en su casa. Así que, ¿qué hacemos o qué le pedimos al paciente que haga? Tenemos que poner ese indicador del pico flujo en 0. Le pedimos al paciente que se siente, que se pare, que tome una inspiración profunda, lo más profunda que pueda. Y luego le vamos a pedir que encierre,
Pero le adelanto acá esta parte del video. Vamos a pedirle que encierre la parte que se sopla con los labios completamente. Apenas selle esta parte del picómetro, va a tener la aspiración con la mayor fuerza que pueda y lo más rápido que pueda. Esto no se debería demorar más de 2 segundos por lo general. Y luego escribimos los resultados. Como es ambulatorio, muchas veces lo que hace es que se la damos al paciente y esperen, paso acá la imagen. Listo. Entonces lo que hago es que le doy a mi paciente una hojita como estas para que los pacientes vayan anotando todos sus pico flujo, lo que le mide. ¿Cómo determino yo que una prueba de pico flujo es positiva? En dos condiciones. Que haya una variabilidad promedio diaria mayor al 10% en los adultos y 13% en niños por 2 semanas. ¿Cómo se mide esa variabilidad diaria? La mayor, pues, el mayor pico flujo medido en el día sobre el menor, sobre el promedio de estos dos. Ya les explico esto. O una mejoría del 12% o aumento mayor a 200 mililitros en respuesta al tratamiento con corticosteroides inhalados en 4 semanas. Es decir, es lo mismo, son los mismos números para decir que una espirometría es positiva, pero cambian las variables que se miden. En la espirometría miramos el BEF1, aquí miramos el pico flujo o flujo expiratorio máximo. Entonces, le damos al paciente el picómetro y miramos 4 semanas después, le decimos, tómese estos medicamentos, estos corticosteroides y volvamos a vernos en un mes. Y si hay mejoría del 12% en ese peak flow, en ese flujo, que era lo del eje Y que les mencionaba, o aumento mayor a 200 mililitros, es que determinamos que sí es positivo. Esto por lo general no lo vamos a hacer tanto, pero pues esta variabilidad diaria quiere decir que de un día a otro cambia mucho ese porcentaje del pico flujo, ¿sí? Y esto también muy relacionado a lo que yo les dije como el comportamiento de la enfermedad, que suele fluctuar mucho y no se comporta del mismo modo siempre. Así que le damos a nuestros pacientes estas hojitas y ellos por 2 semanas van a anotar cuáles son los resultados que les da su picómetro para la posterior interpretación por parte de, pues, del trabajador de la salud. ¿Qué pasa? Pues como yo les dije, esto hace parte como del diagnóstico de la piedra angular para el manejo de la, del diagnóstico, perdón, del asma ocupacional. Por ejemplo, los trabajadores, pacientes que estén expuestos a asbesto, sílice, etcétera, se les da su picómetro para determinar si laboralmente algún factor de riesgo que explique el porqué de su sintomatología respiratoria. Y aquí se va a ver algo curioso y es que el pico flujo va a ser menor los días que el paciente esté yendo a trabajar a diferencia de los días que esté en la casa. ¿Por qué? Porque en esos días laborales es que está en contacto con su alergeno, con su desencadenante que induce esa respuesta inflamatoria, proceso de obstrucción de vía aérea y por lo tanto de toda la sintomatología del paciente. ¿Listo? Así que eso es lo que quiero que tengan en cuenta el pico flujo. ¿De dónde sale? ¿Qué es lo que mide? ¿Cómo sabemos que es positivo? En cuanto a las pruebas de broncoprovocación, puede haber una estimulación directa del músculo bronquial liso con el uso de metacolina y histamina, principalmente metacolina. La histamina ya revisamos por qué es que hace estos mecanismos de broncoobstrucción. O un estímulo indirecto de las células inflamatorias con alergenos, adenosina, manitol y ejercicio. Estos no se usan tanto. ¿Qué es lo que hacemos en este caso? Inhalar cantidades cada vez mayores de diversas sustancias para que haya un estrechamiento de los bronquios en la espirometría y determinamos que si hay una disminución de la BF1. Más del 20% se relaciona con el asma. Entonces ahora les cambio el contexto. Si por ejemplo nuestro paciente tiene acá un BF1 de, no sé, 80, y después de ponerle nuestra provocación pasó a 58% el BF1, podemos decir que es una prueba positiva. Como les mencioné anteriormente, por lo general usamos metacolina que va a generar una estimulación directa y más inmediata sobre el músculo bronquial liso. Otras pruebas adicionales que no son rutinarias, pero sí pueden llegar a pedir, son estudios de extensión, sobre todo en niños. Lo que podemos pedir es un hemograma que va a evidenciar si es un asma atópica o no atópica. Podemos evidenciarlo como con una eosinofilia, ya sea que el conteo de eosinófilos sea mayor al 4% o el conteo absoluto
el porcentaje, perdón, sea mayor al 4% o el conteo absoluto mayor a 500, que de hecho es uno de los criterios mayores del IPA. Podemos medir anticuerpos séricos que van a mostrar un aumento de inmunoglobulina E, o directamente, sobre todo en los niños pequeños, remitir a la alergología para que les hagan todos los estudios de extensión, no solo del asma, sino de cualquiera de los componentes de la triada tópica o alergia a cualquier medicamento o alimento. Se puede hacer además un estudio de esputo que puede evidenciar dos cosas: los espirales de Kurtzman, que es como este tapón mucoso, que es por el epitelio bronquial desprendido. Yo les dije también dentro del mecanismo fisiopatológico que, por ejemplo, los eosinófilos con su proteína básica mayor dañan directamente el aparato mucociliar, generan un desprendimiento de esos cilios que se van acumulando en la vía aérea, en el esputo, y se ven como estos espirales. También podemos ver lo que son los cristales de Charcot-Leyden, lo que vemos acá en la imagen a la derecha, que siempre va a ser un hallazgo histopatológico, que es esto acá, como es esta forma romboide, puede también ser hexagonal o octagonal, pero es esto, este tejido cristaloide. Esto patológico en pacientes que tengan esa inflamación y proliferación eosinofílica. Como les dije, no son rutinarios, pero se pueden considerar sobre todo en niños menores de 5 años. ¿Cómo hacer el diagnóstico en otros contextos? Aquí esto se los voy a dejar como de extra por los puntos. Entonces, los que me manden cómo se diagnostica el asma en pacientes que ya toman medicamentos para manejo, o sea, que la mamá les dice, no, es que mi hijo tiene una tos fea y yo tengo un primo que tiene asma y al niño le dan una cosa que se llama salbutamol y yo se la empecé a dar a mi hijo y él se la está tomando y ya ha mejorado. ¿Cómo diagnosticaríamos el asma en ese caso? Una pista, se tiene que disminuir como, o se tiene que suspender, perdón, la toma de estos medicamentos antes de realizar la espirometría, pero hasta ahí ustedes me dicen qué se hace después. ¿Cómo diagnostico al paciente que tiene la tos seca como único hallazgo? ¿Cómo se diagnosticaría el asma ocupacional? ¿Cómo diagnostico el asma en mujeres embarazadas?